Capítulo 346, Pasado olvidado, parte U. Bueno, ¿esto cuenta como alto despertar? Preguntó el príncipe. Elsa no sabía qué decir por un momento. Lo único que quedaba en su mente era, ¿cómo podía ser posible? La ciudad santa había sido olvidada, y la unión había sido destruida. No había lugar donde las brujas pudieran recibir entrenamiento y guía, así que era lógico que sus habilidades se hubieran debilitado. Pero, ¿qué acababa de ver? Una bruja recién madura había experimentado 2 promociones. Esto no se podía explicar solo con suerte. Después de todo, incluso en la Unión, el hogar de los genios, una bruja como esta era extremadamente rara. Además, si había oído bien, en la memoria podía fallar, pero no los ojos ni los oídos, había 3 más como Anna, igual de talentosas. Elsa miró fijamente al hombre de cabello gris sin moverse. Pasó un tiempo antes de que pudiera recuperarse. Esto debería contar como alto despertar, pero no tengo la piedra de medición, así que no puedo medir el cambio en su habilidad. Hizo una pausa con la garganta seca. Quiero preguntar, si me permites, ¿qué experimentó Ana durante su despertar? Parece que acaba de llegar a la mayoría de edad. ¿Podrían estos 2 despertares haber ocurrido solo en el último año o 2? No fue hasta que terminó de hablar que se dio cuenta de que había usado honoríficos. El estatus de una bruja no se hereda. Incluso si se reúnen a muchos plebeyos, no se garantiza que surja una bruja capaz. Por lo tanto, el nivel de una bruja suele determinarse por su capacidad en lugar de su origen. Según la habilidad de Anna, ya estaba calificada para ser un miembro de alto nivel en la Unión. Comparada con ella misma, Agatha sentía que Anna era al menos su igual, si no superior. Cualquier bruja de alto rango despertada merecía respeto. Mi primer despertar ocurrió después de agotar mi poder mágico luchando contra bestias demoníacas. En cuanto al segundo, creo que fue causado por mi aprendizaje de conocimiento. ¿Conocimiento? Ella se sorprendió. ¿Qué tipo de conocimiento? Esto lo discutimos más tarde. El príncipe se aclaró la garganta. Ahora volvamos al tema que estábamos discutiendo antes. ¿Qué significan exactamente Alice y el experimento del ejército del castigo de Dios? De hecho, si no me está mintiendo, este conocimiento debe contener algo extraordinario en sí mismo. Por eso Ana pudo despertar una nueva habilidad a través de una epifanía. Es comprensible que no quiera detallarlo antes de confiar en mí. Elsa no pudo evitar sentir emoción. Aumentar las posibilidades de evolución tenía un significado extraordinario para las brujas. Si lograba descubrir su mecanismo, revivir la unión no sería imposible. Además, ¿de dónde obtuvo este conocimiento? Este lugar es solo una tierra bárbara. ¿Cómo podrían unos campesinos como él entender los secretos del poder mágico? Estaba llena de confusión. ¿En qué se había convertido el mundo en estos 400 años? Elsa dejó de lado esos problemas complicados por el momento. Alice era muy poderosa. Con la ayuda de la piedra de retribución de Dios, no sería derrotada ni siquiera ante varios señores del infierno. Sin embargo, había muy pocas trascendentes. En otras palabras, la falta de diversidad en nuestras habilidades nos llevó a la derrota. ¿Diversidad? Así es. Una bruja no sabe qué tipo de habilidad tendrá antes de despertar. Pero según los cálculos de la Unión, solo el 10% de todas las brujas son aptas para el combate. La misma proporción se aplica a las brujas extraordinarias. En cuanto a la proporción de brujas de combate que realmente se promocionan, nadie lo sabe. Hubo un periodo en que no se promocionó ni una sola bruja en 50 años. Así que en realidad, la capacidad de combate de la Unión era muy inestable. Entonces, los mortales pueden no despertar, las despiertas pueden no ser buenas en combate, y la experiencia en combate no necesariamente lleva a una mayor capacidad. ¿Es eso lo que quieres decir? El príncipe dijo con una mano en la barbilla. Más o menos. Elsa suspiró. Formamos un pelotón de guardias compuesto por mortales para compensar la escasez de brujas. Pero, los mortales no lograron derrotar a los demonios. Incluso equipados con piedras de retribución de Dios, estaban muy lejos de poder combatir contra el poderoso demonio loco. Ante esta situación desfavorable,
Alice ordenó a la Sociedad de la Búsqueda que investigara guerreros capaces de superar los límites del cuerpo humano. A juzgar por esta nota garabateada, parecía que había tenido éxito. ¿Anesía? Dijo el príncipe con curiosidad. ¿No dijiste que eras miembro de la Sociedad de la Búsqueda? En efecto. Pero desde que se emitió la orden, abandoné la Sociedad de la Búsqueda de Taquila y comencé a construir mi propio laboratorio en el Bosque Brumoso. Se mordió los labios y dudó un momento antes de continuar. Rápidamente encontraron la solución, que consistía en unir a brujas y mortales por la fuerza, con la ayuda de la piedra de retribución de Dios. Pero, este proceso requería consumir la vida de las brujas. No pude aceptar ese enfoque. Creía que la Sociedad de la Búsqueda debería centrarse en explorar el uso de la piedra de retribución de Dios, en lugar de tratar a las brujas como recursos consumibles. Lo que está escrito en la nota es correcto. Este comportamiento solo traería la destrucción de las brujas. El príncipe parecía un poco choqueado. ¿Usar a las brujas como recursos consumibles? Alice lo hizo por desesperación. En ese momento, Taquila estaba al borde de la destrucción. Elsa pensó que el príncipe se veía un poco más agradable a la vista cuando vio que mostraba una expresión de simpatía. Pero ahora la unión ha desaparecido por completo, lo que demuestra que este enfoque no funcionó y probablemente nunca volverá a aparecer. Después de terminar de hablar, bajó la cabeza y hojeó el libro con sus manos, escalar montañas, vadear ríos. ¿Qué familiares eran esos eslóganes? Sin embargo, ¿dónde estás ahora? ¿Cómo podría revivir el orden yo sola? Pero el ejército del castigo de Dios todavía existe. Al oír esto, los dedos de Elsa, que estaban hojeando, se congelaron de repente. Miró al príncipe con incredulidad. ¿Qué? Acabas de decir. No estoy seguro de si esto es solo una coincidencia. Dijo el otro muy lentamente, como si buscara las palabras adecuadas. La Iglesia, la organización de la que nunca has oído hablar, estableció 2 ciudades en la Gran Apertura, en medio de la cordillera intransitable. Esas ciudades se llamaron Ciudades Santas. La cacería de brujas también fue iniciada por ellos. Además, buscaron huérfanos y niños de la calle, y los llevaron de vuelta al monasterio de la Ciudad Santa. Wendy fue una de ellas que escapó. La Iglesia tenía su propio ejército y territorio. Sus guerreros más poderosos provenían del ejército del castigo de Dios. Esos monstruos, que habían perdido la cordura, tenían una fuerza infinita y eran casi tan poderosos como las brujas extraordinarias. Y su número era absolutamente considerable. Además de eso, podrían haber tenido un número de brujas poderosas, lo cual es por qué sellé temporalmente tu habilidad con el medallón de retribución de Dios. El príncipe extendió las manos. Antes de lo que nos contaste, siempre pensamos que fue la Iglesia la que estableció la ciudad santa de Taquila. Luchó contra los demonios y dejó las ruinas. Elsa abrió la boca, pero no pudo pronunciar una palabra. ¿Cómo era posible que una organización compuesta por mortales se apoderara de los secretos más importantes de la Unión, cazara brujas a cambio y construyera el ejército del castigo de Dios para consolidar su dominio? De repente, sintió un dolor de cabeza intenso. Cuasí que el ejército del castigo de Dios no desapareció, sino que cayó en manos de una organización que odia a las brujas. ¿Qué demonios hicieron los miembros de la Unión? Wendy debió haber sentido su agotamiento y malestar, porque la empujó suavemente hacia la cama y le dijo en voz baja: Dejémoslo por hoy. Duerme bien, no te preocupes, descubriremos la razón. Luego, sintió que algo se aflojaba en su tobillo. El medallón de retribución de Dios fue quitado por Enna. La multitud dejó la habitación uno por uno, y el príncipe de cabello gris fue el último. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Agatha oyó algunas palabras calmadas y firmes. Las mejores novelas con Estudio Cebi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 347. Confusiones. ¿Cómo está ella? Preguntó Roland. Roland dejó el bolígrafo y levantó la vista hacia Nightingale, que acababa de aparecer en silencio en su oficina. Se ha dormido. Antes de eso, se comió un tazón de avena. Parece que tenía buen apetito.
Nightingale se acercó a la mesa y se sentó en su lugar habitual. Ahora le toca a Sylvie vigilarla. Bueno, eso no es malo. ¿Crees en lo que dijo? Preguntó Nightingale. Con la piedra de retribución de Dios removida, podrás juzgar fácilmente si miente cuando la interrogues mañana. Pero Roland hizo una pausa por un momento. creo que la mayor parte de lo que dijo es verdad. ¿Por qué lo crees así? Preguntó ella con curiosidad. ¿Has notado que, siendo alguien de hace 400 años, usa el mismo vocabulario y lenguaje que nosotros? Dijo el príncipe con las manos apoyadas en la barbilla. Teóricamente, una situación así sería casi imposible para dos territorios separados por la cordillera intransitable, a menos que estos dos territorios tuvieran el mismo origen y mantuvieran contacto frecuente. Pero ella llamó a los 4 reinos la tierra bárbara. Ese es el punto. No sé cómo era la escena hace 400 años. Quizás todo esto no era más que unos pocos pueblos dispersos y algunos criminales exiliados por el mundo de las brujas. El libro de historia del reino también registra que la edad de las principales ciudades es generalmente entre 200 y 300 años, y los astrólogos también surgieron en esa era. Dijo con gran interés. Siempre me intrigó que los astrólogos, que generalmente no tenían logros ni hallazgos de investigación, también se llamaran sabios, lo mismo que los alquimistas. Ahora creo que tengo la respuesta. La Unión huyó a esta tierra fronteriza y trajo consigo a los sobrevivientes, su lenguaje y civilización. Estas personas se mezclaron con los locales y ayudaron a estos últimos a construir el régimen, las fortalezas y las ciudades. Hablas como si lo hubieras visto ocurrir. Nightingale negó con la cabeza, sonriendo. Esta es la única manera de explicar por qué usamos el mismo lenguaje que ella. Dijo Roland con seriedad. Porque tenemos el mismo origen, y durante estos 400 años, la civilización ha estado en un proceso constante de reconstrucción, sin la menor oportunidad de avanzar más allá de donde estaba. Está bien, dijo ella extendiendo las manos. De todos modos lo sabrás mañana. Y si tu suposición está equivocada, entonces tendrás que invitarme a un almuerzo de lujo. El llamado almuerzo de lujo consistía en sopa de maíz, muslo de pollo asado y pan con helado, y solo se servía una vez por semana. ¿Y si te equivocas tú? Lo que quieras. Dijo Nightingale, inclinando la cabeza y entrecerrando los ojos. La curva perfecta formada por su mejilla y su cuello suave era excepcionalmente hermosa. Independientemente del tipo de movimiento que haga una persona atractiva, siempre se verá seductor. Roland finalmente creyó en este dicho. Lo tendré en cuenta. Dijo él con 2 toses, volviendo su atención a su cuaderno. Como Agatha acababa de despertarse después de 4 décadas de sueño, Roland no quería presionarla para que diera respuestas precisas y detalladas a todas sus preguntas. En su mayoría, sus preguntas seguían el hilo de sus pensamientos, y la información que obtenía era bastante desordenada como resultado. Lo que estaba haciendo en ese momento era reorganizar la información que había obtenido de Elsa y determinar los puntos clave que necesitaba saber a continuación. Sin duda, el problema más urgente era el de los demonios. ¿Cuál era la causa de la guerra con los demonios, y por qué dejaron de luchar? Esta información era esencial para Bordertown. Ninguna guerra se inicia sin una razón, pero el comportamiento de los demonios no parecía motivado por recursos o expansión. No ocuparon la tierra bárbara, ni saquearon a la humanidad. Lo que hicieron parecía un acto puramente por el placer de la matanza. Roland también notó que Agatha mencionó el término batalla de la voluntad divina. Podría ser que ambos bandos libraran esa terrible guerra bajo la voluntad de Dios. Pero en esa época, la Iglesia aún no existía. Así que no había un único Dios como el que la Iglesia proclamaba. Sin esta explicación, su mente seguía inquieta. Mientras tanto, necesitaba averiguar lo antes posible las necesidades básicas de vida en la civilización de la Ciudad Santa, o en otras palabras, evaluar su grado de desarrollo económico y civil.
Necesitaba esta información para medir el nivel de esa civilización e inferir las capacidades de los demonios. En cuanto a la unión, Roland no estaba demasiado preocupado por ella. Sus brujas eran escasas y sus habilidades inestables. La capacidad de esta organización para el combate organizado no sería muy alta. La experiencia histórica había enfatizado repetidamente que, antes de la formación de una brecha generacional, una guerra integral se trataba de desgaste. Unas pocas armas sofisticadas no podrían revertir la desventaja general. La segunda pregunta era sobre la piedra mágica. Considerando lo que Tilly dijo, la naturaleza mágica de esas piedras podía compensar en gran medida la inestabilidad de las habilidades de las brujas, permitiéndoles ejercer poderes que no les pertenecían. De esta manera, incluso las brujas auxiliares podían enviarse a la guerra. Sin embargo, desde el punto de vista de Roland, eso era poner el carro delante de los bueyes. Preferiría convertir a todas las brujas de combate en brujas auxiliares y ponerlas a trabajar en roles de producción. Extrañamente, la Unión, que tenía un gran número de brujas, no utilizó las piedras mágicas para luchar contra los demonios. En su lugar, optó por producir el ejército del castigo de Dios, lo cual, desde la perspectiva de Roland, era incomprensible. Tal vez la piedra mágica tuviera algún defecto desconocido, o su producción fuera extremadamente difícil. Afortunadamente, Agatha era miembro de la Sociedad de la Búsqueda, una organización similar al actual taller de alquimia, que reunía a un grupo de brujas altamente talentosas especializadas en la investigación de las piedras mágicas y el poder mágico. Roland intuyó vagamente que debía haber una riqueza de información potencial por explotar. La última pregunta era sobre la iglesia. Dibujó un círculo en esta columna. Obviamente, no podía esperar obtener detalles de Agatha sobre la fundación y desarrollo de la organización. Lo que podía inferir de la información dispersa que tenía era que la iglesia se fundó después de la derrota de las brujas. Después de obtener el secreto de la unión, la iglesia ocultó todo sobre las brujas y las declaró encarnaciones de demonios. Si la gente de los 4 reinos se veía como descendientes de aborígenes, la iglesia sería un forastero auténtico. Dado que los aborígenes no tenían su propia civilización, podían ser fácilmente engañados con una historia y profecías fabricadas. ¿Acaso fue solo porque las brujas solían suprimir a la gente común que los refugiados tomaron a las brujas como enemigas y procedieron a cazarlas en este continente? Roland frunció el ceño. Todas estas deducciones sonaban razonables, pero sentía que algo no encajaba. La Unión tenía un gran número de guerreras de la dicha, brujas extraordinarias e incluso trascendentes. Incluso si la Iglesia lograba obtener las piedras de retribución de Dios, ¿era posible que derrotaran a un oponente como la Unión? Para eliminar a una fuerza mucho más fuerte, no podías basarte solo en el odio. Claramente faltaba alguna información clave. Esa bruja parece no gustarte. Dijo Nightingale de repente. Después de todo, ella vivía en un mundo donde las brujas se consideraban superiores a los seres humanos. Sandy. Me temo que para ella no soy más que una hierba al borde del camino. ¿No la odias? ¿Por qué lo haría? No es más que una pobre mujer abandonada por su propia época. Él negó con la cabeza. Ha estado durmiendo en el ataúd congelado durante 400 años y se despertó para encontrar que el mundo había cambiado por completo. La extrañeza traída por el nuevo mundo le provoca miedo, así que no es de extrañar que construya una pared defensiva en su corazón. Una vez que acepte todo esto, probablemente cambie gradualmente su punto de vista. Esa es una respuesta tan típica tuya. Dijo Nightingale con una sonrisa. Pero tranquila, no permitiré que te ofenda de ninguna manera. Capítulo 348. Mortales y extraordinarios. Cuando Agatha se despertó de nuevo,
estaba sola en la habitación. Las gruesas cortinas estaban completamente cerradas, lo que hacía que la habitación estuviera extremadamente tranquila. Probablemente considerando que no estaba familiarizada con el entorno, alguien había colocado una vela junto a la cabecera de la cama, que ardía con llamas anaranjadas y en silencio. Agatha giró la cabeza y la observó durante mucho tiempo, solo para descubrir que no caía ni una sola gota de cera. La vela parecía arder eternamente sin cambios en su longitud. Debe ser por magia. Pensó ella. El edredón era tan suave que probablemente estaba hecho de algodón de alta calidad y relleno con un material liviano y cálido. El trato era tan bueno como el que se tenía en la ciudad santa de Taquila, lo que hacía difícil para Agatha creer que en la tierra bárbara pudiera haber camas y habitaciones tan cómodas. Movió los dedos y descubrió que había recuperado la mayor parte de su fuerza física. Agatha se bajó de la cama. Activó su poder y un frío brotó inmediatamente de sus dedos. Parece que el príncipe no me jugó ninguna trampa. Quitó la piedra de retribución de Dios para darme un cierto grado de libertad. Se acercó a la ventana y abrió un poco las cortinas. Afuera estaba completamente oscuro. No se veían estrellas, ni la luna. Toda la tierra parecía tragada por la oscuridad, con solo unas pocas luces difusas temblando a lo lejos. Podía oír el viento aullando junto a la ventana y ocasionalmente ver algo de nieve cayendo sobre el vidrio. Parecía que era invierno, una buena temporada para el despertar de las brujas. En Taquila, noches como esta no existían, ya que la ciudad celebraba todos los días de invierno. Hogueras ardían toda la noche en las calles. Cuando ella observaba la ciudad desde la torre, parecía iluminada por luces que brillaban como estrellas, simbolizando esperanza y un futuro prometedor. La gente oraba alrededor de las fogatas, ansiosa por reunir poder mágico y superar el mundo mortal. Cada vez que una bruja despertaba, el destino de su familia cambiaba también. Ya no tenían que preocuparse por la comida o la ropa. Agatha corrió el cerrojo y abrió la ventana. El viento frío entró de repente en la habitación y agitó las cortinas. Las velas en la casa se apagaron también. La habitación se sumió en la oscuridad. Cuando sus ojos se adaptaron al cambio de luz, pudo ver el tenue resplandor blanco reflejado por la nieve acumulada en los techos de la ciudad. A juzgar por el contorno de los edificios, este lugar no es muy grande, y coincide con el Border Town mencionado por el príncipe. La gente común se congelaría después de unas horas al aire libre en ese clima frío. Pero Agatha no temía el frío, ya que su cuerpo expulsaba automáticamente cualquier leve incomodidad. La última vez que sintió frío fue antes de su despertar. Pero ahora casi había olvidado esa sensación. La conversación anterior seguía rondando en la mente de Agatha cada vez que cerraba los ojos. La unión había caído y las brujas se convirtieron en secuaces del diablo. Por eso, los mortales cazaban brujas sin piedad con la ayuda de las piedras de retribución de Dios. Según el diario, Alice y Natalia lograron huir de las llanuras fértiles. Pero si no lograron detenerlo todo, la unión estaba condenada. ¿Qué diablos pasó en ese momento? ¿Por qué las dos trascendentes fueron derrotadas por mortales? No quería pensar más en eso. ¿No tienes frío? Alguien detrás de ella preguntó de repente. Agatha se sobresaltó. Se dio la vuelta y vio a una chica sentada en la cama en la oscuridad. Su rostro estaba completamente oculto en la noche, como un fantasma que había aparecido en silencio. La puerta estaba cerrada en ese momento, pero Agatha no había oído ningún paso antes de que entrara. Si puedes cerrar la ventana, no me importaría volver a encender la vela, dijo ella de nuevo. No había duda de que la chica era una bruja. Pero era tarde en la medianoche. ¿Qué estaría tramando? Elsa asintió sin decir una palabra. Cerró la ventana y secretamente permitió que el hielo delgado, pero resistente, cubriera su piel.
La chica no hizo nada peligroso, en cambio, abrió el primer cajón de la mesita de noche, de donde sacó un pedernal para encender la vela. A la luz de la vela, Agatha la vio. Tenía hermosos rizos dorados y cejas delgadas que hacían que sus ojos parecieran muy afilados. Agatha no la había visto antes. Encantada de conocerte. Ups, es la segunda vez que nos encontramos. Ella curvó los labios y dijo: Me llamo Nightingale. ¿Acaso quería decir que ella también se había escondido entre la multitud antes? ¿Es esta tu habilidad? Elsa frunció el ceño y preguntó: Tú también eres una alta despertada. incluso si era una de las honorables altas despertadas, era de mala educación que irrumpiera sin tocar la puerta. Ah, estás hablando de la evolución. Nightingale negó con la cabeza. Yo no soy tan inteligente como Ana. Ella terminó el libro La teoría de la evolución natural en poco tiempo. Mi cabeza explota solo con ver esas fórmulas y teoremas. Tal vez no tenga la suerte de evolucionar en esta vida. Elsa se quedó distraída por un momento porque no entendía la mitad de lo que la chica decía. Honestamente no esperaba que una bruja original dijera algo así. Además, según sus expresiones faciales, la chica no parecía estar burlándose a propósito. ¿Es eso lo que el príncipe llama conocimiento? En cuanto al libro que mencionaste, ¿puedo leerlo? Claro que sí. Puedes leerlo siempre y cuando te unas a la unión de brujas y seas leal a su alteza. Ella se encogió de hombros. ¿Servir a un mortal? Elsa la miró fijamente y dijo en voz baja después de un momento: Pensé que yo era lo suficientemente rara, pero tú eres más loca que yo. ¿Rara? ¿Loca? Nightingale inclinó la cabeza y preguntó: ¿Por qué dices eso? En la ciudad santa de Taquila, la mayoría de las brujas despertadas solo veían a los mortales que no podían reunir magia como sirvientes humildes, personas inferiores o herramientas para la reproducción. Ella dijo lentamente: Pero yo no pensaba así. Aunque eran tontos, no eran irremediables. Esos mortales no eran diferentes de las brujas en muchos aspectos, siempre y cuando se les enseñara a aprender y pensar. Por eso, muchos pensaban que yo era rara por haber asignado parte del trabajo en la torre a mortales. Sin embargo, no esperaba que tú fueras más loca que yo, al ser leal a un mortal y seguir sus órdenes. Su Alteza Roland no nos considera sirvientas. Nightingale torció la boca y dijo: No sé qué extraña idea tienes sobre la lealtad, pero lo cierto es que Él acogió a las brujas oprimidas por la Iglesia, nos dio un nuevo poder y nos permitió vivir junto a sus súbditos en la región occidental. Estamos unidas para luchar contra la Iglesia y las bestias demoníacas, y también contra los demonios en el futuro. Pero este modelo ya se probó que es un fracaso. Elsa no pudo evitar elevar la voz. ¿Hace 400 años, para ti? Podría ser hace 800 o 900 años. El mundo era gobernado por mortales y brujas por igual. En esa época, los seres humanos vivían casi en toda la región del amanecer. Sin embargo, cuando los demonios atacaron, sufrimos una derrota tan grande que solo logramos mantener las llanuras fértiles. ¿Oh? Ella levantó las cejas. ¿Es eso cierto? Dijiste que la historia ha sido enterrada por 400 o 500 años. Continuó. Según los registros de la Unión, la tercera batalla de la voluntad divina está a punto de estallar, y tú no tienes idea de los demonios. Al este de la tierra bárbara está el mar revuelto. ¿A dónde más puedes retirarte? Solo reconstruyendo la Unión, uniendo a las brujas y mejorando la probabilidad de alto despertar con conocimiento, podemos aprovechar la última oportunidad para detener el ataque de los demonios. ¿Por qué tienes que decir eso? ¿A qué te refieres? Han pasado 400 años, ¿verdad? En tanto tiempo, muchas cosas pueden cambiar. ¿Pero por qué sigues atada a esas ideas anticuadas? Nightingale suspiró. Su Alteza dijo que los mortales podrían derrotar a los demonios cuando se fue. Tú también lo oíste. Él está uniendo a toda la gente, incluyendo a las brujas. Quiere unir a cada persona común en el continente, porque me dijo que la gente de toda la tierra es el grupo más poderoso. Desierto. Elsa estaba a punto de refutar esa tontería cuando de repente se detuvo. La chica está tan segura que parece conocer el resultado de antemano.
¿Podrían 400 años haber cambiado todo? Ese príncipe de cabello gris realmente tiene una habilidad increíble para que los mortales tengan el mismo poder que las brujas. Parece que lo has entendido. Nightingale sonrió y dijo: Todavía tenemos mucho tiempo. Así que ¿por qué no abres tu corazón y lo ves con tus propios ojos? Esta vez, Agatha guardó silencio por mucho tiempo. Puedo ver que no te caigo bien. Nightingale no lo negó. Las brujas de la Asociación de Búsqueda solían mirarme de la misma manera. Después de que se enteraron de que había designado a un grupo de mortales como asistentes en la torre. Obviamente, no te caigo bien, pero ¿por qué me cuentas todo esto? No te detesto siempre y cuando dejes de ser tan arrogante y trates a Su Alteza con normalidad. En cuanto a tu pregunta, Ella hizo una pausa y continuó: porque el príncipe dijo que no quería verte abandonada por los tiempos. ¿Qué onda, catrachos y catrachas de Honduras? Gracias por el aguante. Son pura buena onda. Capítulo 349. Transmisión, parte. De pie en el piso superior de la Torre de Babel, Maine miró a través de la ventana hacia la ciudad de Hermes cubierta de nieve. Desde el último ataque de un gran grupo de bestias demoníacas contra la nueva ciudad santa, la paz había regresado temporalmente a las llanuras heladas y la caída de nieve había disminuido. Los ciudadanos de Hermes pudieron disfrutar de un respiro improbable, pero oportuno. Aunque este debía ser un tiempo de felicidad y celebración, Maine solo sentía un vacío en el corazón. Durante el ataque, para eliminar a las aterradoramente grandes bestias demoníacas híbridas, un pelotón de guerreros del ejército del castigo de Dios salió por la entrada lateral de la muralla de la ciudad y los enfrentó directamente. En total, 19 guerreros resultaron heridos y 2 murieron. En cuanto a las 2 bestias, yacieron en el suelo gruñendo durante mucho tiempo después de que los guerreros les cortaran las extremidades. Finalmente, los guardias de la muralla las mataron con lanzas. Más que la pérdida de los guerreros, lo que aterrorizaba a Maine era el momento del ataque de las bestias demoníacas. Después de permanecer en silencio por un tiempo, dejó escapar un largo suspiro y regresó a su asiento junto a la mesa. Quería abrir el cañón y leerlo con cuidado una vez más. Aunque lo revuelvas hasta romperlo, el resultado no va a cambiar, dijo Typhon al entrar en la habitación circular con 2 bebidas calientes, y colocó una frente a Maine. ¿Su Santidad O'Brien no ha aceptado verte? He enviado mi solicitud al área pivotal secreta 3 veces ya, pero aún no hay respuesta. Respondió Maine con ansiedad. Y no tengo idea de qué está haciendo su Santidad en un momento tan importante. No te preocupes. Intervino Typhon. Como has dicho tú mismo, el canon fue escrito por el primer papa, y por eso es inevitable que tenga errores. Después de más de 400 años, ¿quién puede garantizar que todo en el libro sea exacto? Pero esta vez es diferente. El arzobispo negó con la cabeza. Si el tiempo se calcula mal, será una catástrofe seria para nosotros. Estamos invirtiendo mucha fuerza y energía en unificar el reino para reunir todo el poder del continente contra los demonios. Pero si el tiempo se acorta a la mitad, no tendremos manera de fortalecer lo suficiente al ejército del castigo de Dios después de la guerra. Cálmate, Lord Maine. El viejo obispo rió y sorbió lentamente su bebida caliente. Lo hecho está. No podemos cambiar el hecho de que el colmillo del infierno apareció ante nosotros, pero podría haber 2 razones para esto. ¿Qué razones? Bebe primero y luego te lo explico, dijo Typhon acariciándose la barba. Maine tomó su taza. Parecía leche de cabra al principio, pero al acercarla, un olor picante le invadió la nariz. ¿Qué le pusiste? Tucílago. Typhon torció la boca. Aunque no puedas beber directamente agua de sueño, un poco de esto te hará bien. Te ayudará a liberar la tensión, calmar los nervios y dormir mejor. Maine se bebió la taza de un trago y pronto sintió una intensa quemazón en la garganta. Aunque el sabor sabroso de la leche de cabra supuestamente diluía el jugo de tucílago, seguía siendo muy incómodo para alguien que no consumía esas bebidas a menudo. Tosió 2 veces, se limpió la boca y dijo: Ni siquiera una taza de agua de sueño me haría dormir.
¿Puedes hablar ya? Una posibilidad es que el Papa cometiera un error al escribirlo. Los hombres mayores sufren mareos y momentos de olvido con frecuencia, como yo lo sé muy bien. Typhon se encogió de hombros. ¿Eso es improbable? Maine frunció el ceño. Esto afecta al diseño y la organización de la Iglesia, y lo que es más importante, determina el destino de la humanidad. Estoy seguro de que él se tomó un gran cuidado al escribirlo. ¿Cuál es la segunda razón? La segunda posibilidad es que haya circunstancias que no conocemos y que lo hayan cambiado todo. El arzobispo esperó un momento, y al darse cuenta de que el viejo obispo no tenía intención de continuar, preguntó. ¿Eso es todo? Bueno, eso es todo. Repitió Typhon. Esto es una broma. Todo cambió. Por esta razón tan simple, todos nuestros esfuerzos se irán al traste. ¿Cómo puedes ser tan superficial? Punto. Lord Maine, Typhon levantó la voz unos cuantos tonos. ¿qué es exactamente lo que insistes en obtener? ¿Una forma infalible de derrotar a los demonios? ¿O crees que eres la única persona que quiere defender a Hermes y evitar que los demonios entren en las llanuras heladas? Maine se quedó helado. En cualquier batalla, todos quieren ganar. Pero hasta ahora no podemos asegurar la victoria en cada enfrentamiento contra los 4 reinos, y mucho menos contra los demonios del infierno. Hablando en un tono más alto, dijo. ¿Has olvidado las enseñanzas del sumo pontífice? Las consecuencias de insistir demasiado y del miedo no son muy diferentes. Lo que debes hacer es aceptar la realidad y avanzar paso a paso hasta el final. El resultado final no está en nuestras manos. Miedo al resultado. El corazón de Maine palpitó. Tiene razón. Yo estoy asustado. Asustado de que después de convertirme en papa, no pueda repeler a los demonios y ver la muerte de la humanidad bajo mi cargo. Yo solía ser como tú. Typhon bajó repentinamente la voz. Pero la muerte de Heather me hizo entender que el resultado a menudo es impredecible. Los meses de demonios llegaron antes de lo habitual sin advertencia. Y aún así logramos capturar la ciudad de Wolfheart antes de la Gran Nevada, como estaba planeado. Pero Heather murió, y la naturaleza de la guerra cambió. Aún así, debemos seguir adelante. Se levantó y dejó escapar un largo suspiro. Luego le dio una palmada en el hombro a Maine y salió de la habitación. Así que, ya sea para 5 o 10 años, debes ser inquebrantable en tu misión, no por el camino de una victoria segura, sino para cumplir con tu deber, incluso si el resultado no es el que deseabas. Después de oír que la puerta se cerraba, Maine miró la taza vacía frente a él y se quedó en silencio. Tenía que admitir que las palabras de Typhon eran razonables, pero ahora que estaba a punto de cargar con esta responsabilidad tan pesada, ¿cómo no sentir miedo? De repente, un juez principal entró en la habitación. Lord Maine, el sumo pontífice desea verlo. Se levantó de inmediato y dijo con ajernes. Llévame rápidamente al área secreta pivotal. Oculto en lo profundo bajo una meseta, el área secreta pivotal era un lugar frío y tranquilo. Al entrar en el salón del templo secreto pivotal, Maine parecía ligeramente aturdido. Aunque no había una ceremonia de encarnación programada para ese día. Todas las velas en el salón estaban encendidas y la luz de las velas esbozaba una silueta anaranjado, amarilla en el salón. El candelabro del techo parecía una congregación de estrellas en el reino de Dios. Su santidad O'Brien estaba sentado en el trono, mirando en silencio a Maine. Maine sintió que algo no estaba bien, pero reprimió sus sospechas y se acercó al trono. Se arrodilló con la frente tocando el suelo. Levántate, hijo. La voz del Papa era muy delicada, y sin prestar atención, sería difícil oír lo que decía. Maine se enderezó y vio que el rostro del Papa estaba marcado por la edad y el cansancio, como si no hubiera descansado en mucho tiempo. Su santidad, por favor, cuide su salud. No es necesario. El río y profundas arrugas surcaron su rostro de inmediato. Pronto voy a morir. Su santidad, usted no. No, escúchame, hijo. Sí, hijo. O'Brien se esforzó por interrumpir al obispo. Conozco el estado de mi propio cuerpo, y sin duda, mi tiempo se acaba pronto. Hizo una pausa por un momento y tomó una respiración profunda.
El propósito de llamarte hoy aquí es para transferirte el cargo de papa. Capítulo 350 Transmisión parte E. Maine se congeló y miró fijamente al anciano frente a él, esperando ver algo en sus ojos. Pero no vio nada más que vacío. Los ojos del papa ya no eran tan penetrantes y autoritarios como antes. Quizás aún conservaba la sabiduría transmitida por los papas anteriores, así como el conocimiento obtenido del canon, pero nada escapa al paso del tiempo. Su santidad no bromeaba. Maine se dio cuenta. Su viaje llegaba a su fin. Los ojos de Maine comenzaron a nublarse. Se arrodilló una vez más, con la frente tocando el suelo. Esta vez, su santidad no le pidió que se levantara, sino que esperó hasta que completara el gesto antes de decir: Sígueme. Los guardias asistentes ayudaron al papa a subir a un carrito y lo empujaron hacia la puerta del Rea Secreta pivotal. Maine lo siguió de cerca, y el grupo dejó el templo secreto pivotal, adentrándose en un túnel largo y estrecho. En las paredes de piedra lisas del túnel, se incrustaba un cristal luminoso cada 10 pasos. Mirando hacia el fondo del túnel, no se veía el final. Después de caminar durante mucho tiempo, Maine finalmente salió del túnel y entró en una habitación bien iluminada. Bajo sus pies, el suelo se había convertido en losas planas, y podía ver los bordes y esquinas de las paredes, así como el candelabro que colgaba del techo. Aparentemente, el túnel conducía a una cámara subterránea. Estamos debajo de la catedral de la antigua ciudad santa. Percibiendo la confusión de Maine, el papa aclaró: El diseño de este lugar es idéntico al de la catedral, excepto que está construido al revés. Lo llamo la iglesia del reflejo. ¿Debajo de la catedral? Maine exclamó: Nunca imaginé que hubiera un sótano. De hecho, no es un sótano porque los dos no están conectados mutuamente. Sonrió. Este lugar solo se accede a través del túnel subterráneo del área secreta pivotal. El techo está hecho de una mezcla extremadamente gruesa de losas y arcilla, imposible de romper con métodos convencionales. ¿Por qué es necesario un diseño como este? Para guardar un secreto sin enterrarlo por completo. Él respondió: Antes de que un papa ascienda al trono, debe venir a la iglesia del reflejo para presenciar el establecimiento, desarrollo y expansión de la iglesia, y al mismo tiempo aprender de memoria los objetivos de la iglesia. Derrotar a los demonios. Maine dijo solemnemente. O'Brien no asintió en acuerdo, sino que dijo suavemente: No, hijo, para ganarnos la sonrisa de Dios. De Dios. El arzobispo se quedó brevemente perplejo. ¿Qué? Esta vez, el papa no respondió, sino que ordenó a los guardias que continuaran avanzando. Siguiendo la dirección de la escalera y la rampa, estaban subiendo. Pronto, el grupo llegó frente a un gran salón. Al reconocer los diseños en los alrededores que le eran familiares, Maine identificó el lugar como la sala de oración de la iglesia del reflejo. La gruesa puerta de madera del salón se abrió con un chirrido. Aunque parecía que el papa no había visitado este salón en mucho tiempo, no había olor a polvo. Evidentemente, alguien había mantenido este lugar limpio en todo momento. Solo pueden acompañarme hasta aquí. Desde ahora tendrás que empujarme dentro de la habitación. O'Brien dijo: Sí, su santidad. Maine tomó las manijas del carrito y empujó al papa hacia la sala de oración. Al cerrar la puerta de madera detrás de él, la habitación ya no recibía luz de las antorchas del exterior. Ahora, la única luz restante en la habitación era el suave resplandor de los cristales amarillos, similar a la disposición en el túnel. Los cristales estaban incrustados uniformemente en las paredes de ambos lados de la habitación. Sin embargo, una diferencia notable era que sobre cada cristal colgaba un gran retrato. Maine recordaba vagamente que las posiciones de los marcos de los retratos eran donde estaban las ventanas de la sala de oración en la superficie.
Los contenidos de los retratos eran muy similares. Eran retratos de medio cuerpo de personas vestidas con túnicas magníficas que parecían llenas de energía, con los ojos aparentemente fijos en cualquiera que entrara en la sala de oración. Mayne se asombró cuando encontró el retrato de su santidad O'Brien entre ellos. El dibujo se parecía exactamente a la persona real y lo miraba con una sonrisa en el rostro. Una extraña sensación hizo que Mayne se estremeciera incontrolablemente y le salieron escalofríos por la espalda. Me has encontrado. El Papa pareció percibir el cambio de emoción en el obispo. Este retrato se completó hace medio año. En ese momento no lucía tan viejo como ahora, así que salió bastante bien. Por derecho, el retrato solo debería colgarse después de mi muerte. Well observó el retrato con cuidado. Culpa a mi impaciencia, porque quería ver cómo me veía en el retrato antes de lo debido. Su santidad, estos son. Mayne sintió que su garganta se secaba. Sí, son los nobles pioneros, los sumos pontífices de antaño. O'Brien dijo en voz baja. Sigamos avanzando, y te los presentaré a todos. El arzobispo escuchaba las descripciones de su santidad mientras al mismo tiempo examinaba los retratos, aunque comprendía que eran los antiguos líderes de la Iglesia. Un sentimiento extraño e inexplicable persistía en su mente. Las personas en los retratos eran simplemente demasiado realistas, y Mayne no podía imaginar qué técnicas ni pigmentos había usado el artista para crear esos retratos de medio cuerpo. Bajo la luz amarillenta y tenue, la parte superior de los retratos se desvanecía gradualmente en la oscuridad a medida que Mayne avanzaba, dejando visibles solo las secciones inferiores de los rostros, que seguían sonriéndole. A mitad del gran salón, Mayne notó inesperadamente los retratos de mujeres. Sus apariencias eran distintas y vestían de maneras diferentes, pero cada una podía describirse como impactantemente hermosa. Era raro encontrar mortales con rasgos tan notables, como el obispo sabía bien, y por eso se sentía extremadamente perplejo y asombrado. Sin embargo, su santidad parecía indiferente y continuaba presentando con calma sus nombres, periodos de servicio y contribuciones. Cada una de estas personas había sido una antigua papa de la Iglesia. Los dos hombres llegaron pronto al final de la sala de oración. Frente al pasillo central del gran salón se erigía un retrato de cuerpo completo que ocupaba toda una pared. Estaba colgado detrás del santuario y sus 4 lados estaban adornados con cristales brillantes, lo que hacía que la imagen luciera aún más viva. Mayne tragó saliva con dificultad y se acercó al retrato. En el mismo instante en que logró ver el cuadro completo, sintió que su corazón daba un salto. Oh santa, una mujer de belleza incomparable. No había otra manera de describir lo que veía. Por su aspecto, ella combinaba una belleza femenina con una fortaleza masculina, fusionadas de forma natural y sin conflictos. Su cabello rojo parecía llamaradas ardientes, mientras que blandía una gran espada que lucía salvaje y capaz de extinguir todo fuego y maldad. Estaba erguida con la espada en mano, con las cejas ligeramente alzadas, los ojos mirando hacia adelante, los labios delgados firmemente cerrados, y proyectaba una presencia poderosa e imponente. Bajo la mirada de sus pupilas afiladas y penetrantes, Mayne sintió una presión abrumadora que casi lo obligaba a arrodillarse ante esa magnífica dama. Su santidad, esta es... Luchó por girar la cabeza, solo para descubrir que O'Brien ya estaba de rodillas. Ella es Alice, la primera papa y una trascendente. También tiene un apodo, la reina de las brujas. Mayne sintió que su corazón latía con violencia. Sus especulaciones anteriores habían resultado absolutamente correctas. Las primeras papas de la Iglesia eran brujas. ¿Por qué la fundadora de la Iglesia era una bruja? Arrodíllate y rinde homenaje, hijo. Te mostraré todo lo que deseas saber más tarde.
Capítulo 351 Ilusiones parte. Después de que Mayne rindiera sus respetos, ayudó al Papa a subir de nuevo al carrito. 0. O'Brien jadeó y llamó en voz baja. Una bruja, pura vestida de blanco, entró en la habitación por una pequeña puerta lateral, con pasos ligeros apenas audibles. Estoy aquí. El arzobispo frunció el ceño. No esperaba encontrar a una bruja pura en un lugar tan secreto. Aunque fueron criadas personalmente por el Papa después de su despertar y sirven a su santidad de por vida, estas mujeres son, al fin y al cabo, brujas. Además, le molestaba un poco que esta persona pareciera saber sobre la iglesia del reflejo antes que él. Llévalo a la sala de ilusión. De ilusiones. Sí. Ella se acercó al santuario y presionó el canon tallado en piedra sobre la mesa. Una luz mágica brilló y el gran retrato comenzó a elevarse lentamente, revelando una puerta de metal negro. Luego, Cero tomó el colgante de cristal del cuello del Papa, lo insertó en la cerradura de la puerta y lo giró. Se oyó un clic desde dentro de la puerta de hierro, y ésta comenzó a abrirse hacia afuera. Sacó el colgante de cristal, pero en lugar de devolvérselo a su santidad O'Brien, se lo colocó en la mano a Mayne. El arzobispo miró hacia atrás al Papa y éste asintió con la cabeza. Tómalo. De ahora en adelante será tuyo. Puedes usarlo para abrir la biblioteca del templo pivotal secreto o la puerta secreta de la oficina de investigación. Vamos. Cero sonrió y tomó a Mayne de la mano. Juntos entraron en la habitación detrás del gran retrato. Probablemente ya no era la iglesia en la misma posición en la superficie. Y en la habitación no había nada excepto una ventana de piso a techo que daba a las tierras altas de Hermes. La habitación parecía muy espaciosa y tenía una estructura circular. Medía aproximadamente la mitad del tamaño del salón de oración y podía acomodar filas de 10 personas de pie una al lado de la otra, por lo que era difícil asociarla con el nombre de sala secreta. Sin embargo, en ese espacio no había muebles. El único lugar para sentarse era un banco de piedra que se extendía a lo largo de una de las paredes curvas de la habitación. Después de que se cerró la puerta de metal, Mayne soltó la mano de la bruja pura y preguntó. ¿Su santidad te permitió entrar? Cero desestimó su pregunta. Si no entro contigo, ¿quién va a activar la piedra de ilusión? No es que tú tengas poder de conducción. Su respuesta descarada hizo que el corazón de Mayne diera un vuelco. Parece que ella todavía se considera la bruja de su santidad O'Brien. Una vez que reciba el cetro y tome el control del dominio de la iglesia, debo hacer que entienda que no solo debe respetar al Papa, sino también al arzobispo que tiene el derecho de sucesión. Entonces empecemos. Will contuvo las emociones que le agitaban el corazón y se sentó en el banco de piedra. Sí, su santidad. Cero levantó un panel oscuro en la pared y presionó la piedra mágica con las manos. Pero prepárate, porque esta es la primera vez que activo esto. ¿La primera vez? ¿No ha vivido más de 200 años? ¿No participó en las ceremonias de traspaso papal anteriores? Mayne se sintió un poco confundido, pero antes de que pudiera reflexionar al respecto, un rayo de luz deslumbrante pasó y se encontró envuelto en oscuridad. La oscuridad era tan absoluta que apenas había luz, haciendo que las paredes, el suelo y el banco de piedra desaparecieran de la vista. Mayne sintió como si lo hubiera tragado una bestia gigante del abismo y de repente perdiera todo sentido de la distancia. El cielo y la tierra parecían fusionarse en una sola entidad y lo único que veía era negrura. Al bajar la cabeza, se dio cuenta de que ni siquiera podía ver su propio cuerpo. Conteniendo la respiración, extendió la mano con cautela y tocó el banco de piedra que aún estaba debajo de él. Al pisar con los pies, confirmó que el suelo también estaba en su lugar. Esto le permitió sentirse un poco aliviado. Por lo tanto, era razonable
que Maine creyera que no había sido transportado a una nueva cámara subterránea, sino simplemente que la piedra mágica había absorbido toda la luz en la habitación. Sin embargo, en esta oscuridad, ¿cómo es posible presenciar la verdad de la que su santidad habló? Como respondiendo a la pregunta de Maine, el suelo comenzó a iluminarse de nuevo, pero era obvio que ya no se trataba de la misma sala secreta. Las losas del suelo estaban pulidas hasta brillar, reflejando un brillo azul oscuro. Y en cada una de ellas se grababan patrones elaborados y exquisitos. Pronto, rayos de luz descendieron desde arriba, y Maine se asombró al ver un tragaluz transparente aparecer en el techo. Al mirar a través del tragaluz, incluso pudo ver el cielo claro y las nubes. En poco tiempo, más mobiliario apareció en la habitación, una mesa redonda de mármol rodeada de sillas, con un globo terráqueo y vasos de cristal sobre ella. Las 4 paredes estaban cubiertas con cortinas, una espada ornamental y un escudo estaban erigidos en el centro de la habitación. La cabeza de un megacerops colgaba sobre la puerta. Lo que siguió fueron sombras de personas. Maine observó con incredulidad cómo figuras de mujeres realistas aparecían una a una en la habitación. Cada una de ellas vestía una túnica magnífica y se sentaba alrededor de la mesa. La que estaba frente a la entrada del salón era nada menos que la líder de todas, la reina de las brujas de cabello rojo. Sus manos caían y se cruzaban frente a ella, con la cabeza erguida y el pecho hacia afuera. Sus ojos miraban directamente hacia adelante, mientras que las otras mujeres enfocaban sus miradas en ella. Para Maine, todo esto parecía un cuadro extremadamente realista. ¿Era esto lo que representaba la ilusión en Sala de Ilusiones? Maine reflexionó. La ilusión ante sus ojos era perfectamente idéntica a una escena real, de modo que por un momento, las mujeres parecieron cobrar vida. Todo el mundo, el experimento del ejército del castigo de Dios ha sido un éxito. Dijo una bruja sentada junto a Alice. Ahora son extremadamente agresivos. No temen a la vida ni a la muerte, y extremadamente poderosos. Incluso una bruja asistente débil puede transformarse en una guerrera formidable que no es inferior a los extraordinarios originales. Además, tienen la capacidad de interrumpir la liberación de la magia, y por eso, al enfrentarse a Mad Demons y señores del infierno, que requieren la piedra de impulso para combatir, tienen una ventaja enorme sin duda. Pero la ceremonia de encarnación consume la vida de las brujas, y he oído que no todos pueden transformarse con éxito. ¿Alguien comentó? Estos son detalles insignificantes. Ella desplegó las manos. Creo que con la continuación de la investigación, la sociedad de la búsqueda podrá resolverlo. No hables tan a la ligera, Elaine. Ya estamos escasos de números, y cada bruja es preciosa. Esa otra persona frunció el ceño. ¿Cuál es la diferencia entre morir en manos de los demonios y morir en la ceremonia? Elaine levantó la cabeza y dijo. Al menos con lo último, se hace una contribución a la unión antes de morir. ¿Qué estás diciendo? Basta. Alice dijo en voz baja. Aunque su voz era muy suave, el lugar se silenció de inmediato. Todos cerraron la boca y esperaron las palabras venideras de la reina. Las mortales no pueden derrotar a los demonios, mis hermanas. Dijo ella con calma. Podemos elegir no hacer nada y simplemente disfrutar este último momento de paz, y cuando llegue la siguiente invasión de los demonios, estaremos completamente condenadas al olvido. O, podemos optar por luchar hasta el final, depositando nuestras esperanzas en los guerreros del castigo de Dios, y hacer los sacrificios necesarios. Admito que es una decisión difícil, pero mientras haya una oportunidad de prolongar la existencia de la humanidad, el espíritu y la determinación de las brujas nunca se romperán. Aunque soy la reina de Starfall City, estoy dispuesta a dejar que ustedes hagan esta elección importante. ¿Quieren abandonar la resistencia y morir en paz? ¿O quieren vengar a nuestras hermanas fallecidas, expulsar a los demonios de la región del amanecer y restaurar la gloria pasada de las brujas? Depende enteramente de ustedes. Por supuesto, ninguna de nosotras puede participar directamente en la tercera batalla de la voluntad divina, así que no importa qué elijan, pueden vivir sus vidas transitorias en paz. Recuerden, la decisión que toman ahora no es solo para sí mismas, sino para todo el grupo de brujas, para que nuestras hermanas futuras aún puedan ver la sonrisa de Dios.
Aquellas que no estén de acuerdo, por favor, levántense ahora.